Vamos a abrir nuestra Biblia, nos ponemos en pie para leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Abrimos nuestras Biblias y vamos al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, al capítulo 10. Nos presenta una preciosa historia esta mañana entre Cornelio y Pedro. Entonces, el capítulo, vamos a leer del capítulo 10, del 1 hasta el 8, y luego ya viajaremos durante todo el capítulo hacia adelante, porque vamos a estar de Cesarea a Jope, de Jope a Cesarea, y luego leeré otra tantita de versículos. Pero ahora vamos a ver el pasaje de esta mañana, hermanos. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, poderoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que había con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, como ya hemos comentado en esta mañana. Gracias te doy en esta mañana por este hermoso pasaje que vamos a leer y vamos a disfrutar de cómo tú lo tienes todo perfectamente planificado, Señor, para llevar el mensaje a todos los sitios, a todos los rincones, para salvación. Gracias te doy en esta mañana, en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos podéis sentar, hermanos y hermanas. Claro, parece que hay que decir hermanos y hermanas, no se puede agotrar. Bueno. Que todavía no manejo tablet, yo voy hoja y lo tengo aquí preparado. Bien, pues como os comentaba, es un pasaje, un mensaje muy bonito para la mañana de hoy. En el mensaje de esta mañana vemos cómo los apóstoles predican y llevan la palabra del Señor a todos los rincones. Una vez que el Señor había partido y había compartido con ellos aquí en la tierra después de resucitar, comió con ellos, y luego ya él le dio instrucciones a todos ellos de que la palabra debería de ser extendida. Y vamos a ver aquí en esta mañana cómo a raíz de eso ellos llevaban a todos los sitios la palabra de Dios. Y no era una tarea fácil, porque ni aun cuando Jesucristo, los 3 años y medio que estuvo llevando el Evangelio por la tierra, aún y viendo los prodigios y señales y milagros que hacía, nadie le creyó. Entonces, no era fácil, después de que mataron a Jesucristo, después de que habían sido esparcidos y perseguidos, pues aún y con ello seguir llevando la palabra. Pero el Señor le dijo que les mandaría el Consolador, y vino el Consolador en el día de Pentecostés, como todos sabemos, y les dio fuerza y poder, porque fueron, a partir de ahí, cobraron fuerza y energía y llevaron la palabra a todos, incluso a los lugares de extranjeros, como los llamaban, a lugares donde era peligroso llevar la palabra, pero ellos poco a poco lo fueron haciendo así. Y lo vemos al principio del Evangelio al principio del libro de los Hechos, en el 2 capítulo, cuando el gran sermón que Pedro hace ante los suyos, ante los de la ley, ante los religiosos, ante los judíos, es a quien primero se predica el Evangelio en aquel hermoso discurso y aquel sermón que Pedro les da a todos, y como todos recordamos, se convirtieron, dice la palabra, más de 3.000. Y entonces ellos empezaron con Pedro
a la cabeza, digamos, de estas instrucciones de evangelizar, empezaron por casa, empezaron por su propia casa, empezaron por los judíos, para luego ir más adelante, como vamos a ir viendo. Es decir, que nosotros cuando vayamos a la iglesia, cuando vayamos a salir a la calle, cuando vayamos a algún sitio, primero tenemos que ver si en casa está todo bien. Nosotros tenemos que ver si en casa, tanto en nuestra línea ascendente como descendente, de familias, como pueden ser padres, hijos y hermanos, nosotros a ellos les compartimos lo que hacemos aquí el domingo. Pues claro, si venimos aquí, vas con la Biblia, y si se tercia, si ves a alguno que conoces, como que la Biblia hay que llevarla por delante. Porque si tú llevas la Biblia por delante que se vea, tienes la fuerza. La Biblia te va a dar fuerza, te va a dar poder, nuestro arma, lo tenemos en Efesios 6, todo lo que se desprende de la Biblia. La Biblia es nuestro referente, nuestra espada. La tenemos que llevar y que se vea bien. Entonces, cuando nosotros hagamos esto en casa, como hizo Pedro a los judíos, pues ya podemos salir a la calle sabiendo que en casa lo tenemos todo bien recogidito y bien hecho. Porque si no, no hemos empezado bien la casa. La casa hay que empezar desde abajo, no desde el tejado. Hay que echar los cimientos, y los cimientos se echan en casa a los tuyos, a tus hijos, a tus padres, a los que conoces. Y eso es lo que hace Pedro en este capítulo, en el día de Pentecostés, hasta tal punto que en el versículo 37 y 38 del capítulo 2, en el 37 y 38 del capítulo 2, después de que Pedro hace el sermón, claro, ya los judíos ya no sabían qué hacer, y se levanta y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero vaya la que hemos liado. Claro, después de que les contó, y después de todo lo que ha hecho, le crucificasteis por manos de inicuos. Y es un discurso precioso para enmarcar y poner en la habitación de casa. Entonces dice: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y a raíz de aquello, como he comentado antes, se convirtieron más de 3.000. Bien, pero no queda ahí la cosa. Ellos siguen avanzando. Entonces, más adelante vemos como en el capítulo 8, 4 y 5, Felipe predica el Evangelio en Samaria. Y eso ya también era muy complicado, porque ya sabía lo que pasaba entre los judíos y los samaritanos, que ni tan siquiera querían pasar por la tierra donde ellos estaban. Y ya Felipe andaba por allí también evangelizando, según podemos ver, repito, en el capítulo 8, 4 y 5. Recuerda también en el capítulo 4 que nadie quería pasar por Samaria, y tuvo que ser el mismísimo Jesucristo el primero que pasara por allí, cuando decía que iba de Judea a Galilea, y decía que le era necesario pasar por Samaria. Bueno, pues si vosotros veis el mapa, para ir a Sicar, que es donde estaba el pozo de Jacob, no era necesario pasar por Samaria. O sea, no se pasaba por allí que te pillara el camino. Pero el Señor Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria, porque sabía que iba a tener el encuentro con la samaritana en el pozo, como todos bien sabemos en esa bonita historia. Y allí salió la primera mujer que evangelizó, porque cuando él la descubre con todas las cosas que había hecho y sus andanzas, dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y se fue corriendo a decir: creo que he visto al Mesías, al Cristo, porque él me ha dicho todo lo que yo soy. Ya Jesús estaba evangelizando en la tierra antes de que él subiera al cielo. Quiero decir que esto fue una constante en la vida de los apóstoles y de Jesús. Y Jesús quiso abrir puertas de comunicación para llegar a las almas perdidas. Los judíos no querían pisar suelo extranjero, ya lo hemos comentado. Dice incluso la palabra que se sacudían el polvo y la ropa y el calzado porque no querían pasar. Pues imaginaros lo que esto suponía
para llevar a cabo la evangelización. Entonces, el pasaje que nos ocupa en esta mañana de hoy, el Señor tiene todo perfectamente organizado para predicar el Evangelio a los gentiles. Para predicar el Evangelio a los gentiles. Y para Dios no es nada difícil, imposible, como sabemos. Y vamos a ver esta mañana cómo la bonita historia que nos presenta Cornelio y Pedro, así se hace. El Señor quiere que todos seamos salvos, es la máxima. Nosotros, la misión principal es la salvación. El Señor quiere que todos procedamos a la salvación. Y contra más almas, da igual si eres judío, si eres gentil, si tal. El Señor busca a todos, como vamos a ir viendo despacito en esta hermosa mañana. Vamos a ir viendo. Dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también en Juan 10, 16, en el pastor y las ovejas, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo, ojo a esto, aquellas debo traer. No dice, aquellas también voy a traer, debo, él tenía también el mandamiento del Padre. Aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Bueno, pues hasta aquí un poco esta introducción que hago de lo que suponía ir y alcanzar todas las almas posibles. Y ahora vamos a entrar, nos vamos a situar en Cesarea. Hemos dicho que íbamos a viajar de Cesarea a Jope y de Jope a Cesarea. Y ahora nos encontramos en Cesarea, en la casa de Cornelio. Dice el versículo 1. Centurión de la compañía La Italiana. Centurión, es decir, jefe de una centuria, de 100 soldados que dirigía. O sea, no era Cornelio, no era un cualquiera, era un personaje tal. Ya la palabra nos habla de lo que son los centuriones. Recordad Mateo 8, cuando habla del centurión, de otro centurión, que su criado estaba enfermo, y dice: Señor Jesús, y Jesús le dijo: venga, vamos para allá, que le vamos a sanar. Y él dice: no, si es que una palabra tuya es suficiente. Okay. Ya lo de los centuriones, había centuriones que sí, que creían en Jesús y que seguían la palabra del Señor. Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios. Él y toda su casa hacían muchas limosnas y oraba siempre. Él tenía una comunicación constante con Dios y oraba siempre. Bien. A veces nos encontramos aquí en los días de hoy, nos encontramos con personas que no son convertidas, pero con personas que se los ve, que son muy buenas personas, que tienen a Dios en su corazón, pero que también necesitan ser instruidos para dar ese pequeño paso que falta. Yo soy natural de Arganda, como todos sabéis, y conozco muchas personas de Arganda de ahora y de antes, muchas personas que ya no están entre nosotros. El otro día hablaba con nuestra querida hermana María Luisa y la comentaba: ¿te importa que mencione a tu padre? Me dijo: es un orgullo y un honor para mí. Yo conocí a don José Madrid. Él era albañil, constructor, y he coincidido con él en muchas obras. Yo era mucho más joven y el hombre todavía estaba en su vida laboral. Y ese hombre tenía eso que decimos nosotros que se tiene a Dios en la vida. Ese hombre hacía muy buenas cosas, ese hombre oraba, hacía buenas obras, y solamente estar con él una hora te dabas cuenta que transmitía paz, que tenía algo dentro que era Dios. Él partió, Dios le dio larga vida, como todos sabemos, y él partió. Y todos estamos a la espera de un juicio. Los cielos están a la espera de un juicio. El infierno no está inaugurado, está todavía ahí, todo preparadito, pero hasta que no venga el juicio, no sabemos lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Porque el Señor busca corazones genuinos, corazones sinceros.
nosotros tenemos aquí la obligación de decirle a todos, oye, mira, arrepiéntete de tus pecados, reconoce a Cristo como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. Recordad lo que le dijo a Zaqueo, y serás salvo tú y tu casa. Don José Madrid seguramente creía en Cristo Salvador, aunque no haya sido bautizado después de eso, pero el Señor seguramente hará con él, como Cornelio, y habrán subido para memoria las cosas que él hizo aquí. Luego, a mí esto me lo enseñó Julio Díaz. Julio Díaz me dijo, no os equivoquéis con algunos que están muy centrados en la Iglesia Católica. Y no vengo yo aquí a hablar de la Iglesia Católica. Yo tengo muy claro cuál es nuestra obra. Pero el Señor nos va a visitar a todos y cada uno de nosotros. No nos lo olvidemos. Y nosotros no somos muchísimo mejor que los otros, ¿eh? No nos creamos que nosotros, porque nos hayamos bautizado, hayamos reconocido, somos mucho mejor. A veces somos igual y a veces mejor y a veces peor, como es de imaginar. Bueno, quiero decir que todos se merecen salvación y todos debemos de proceder al arrepentimiento y de reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a seguir avanzando. En el versículo 3 dice, este vio una visión claramente a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Es cuando el ángel visita a Cornelio. Y el ángel le trajo un mensaje exclusivo para él. El ángel entró en su casa y le dijo, Cornelio. O sea, él dentro de la casa le dijo, Cornelio. Cornelio no le dijo, ¿quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? ¿Quién te ha dejado entrar? ¿Qué es esto? Y él sencillamente dijo, ¿qué es, Señor? Cornelio sabía que esto venía de parte de Dios. ¿Qué es, Señor? Dijo Cornelio. Y le dijo, tus limosnas han subido para memoria de Dios, delante de Dios. Y en el versículo 5 y 6, el ángel ya le da una orden clara. Envía hombres a Jope para que hicieran venir a Pedro y le dice dónde vive y le dijo, y él te dirá, o sea, el ángel le dice a Cornelio, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjate, Cornelio ya gozaba del favor de Dios, pero quería algo más de Cornelio. Quería algo más de Cornelio. Qué duda cabe que esto que había subido para memoria delante de Dios ya iba con un currículo así de gordo preparado para su salvación, pero él quería algo más. Dijo, ves que él te dirá lo que tienes que hacer, lo que es necesario que hagas. ¿Estaba completamente conforme el Señor con Cornelio? En gran parte sí, pero del todo no, quería algo más. Por eso se produce este maravilloso encuentro que seguimos relatando. El ángel se marcha y Cornelio inmediatamente se pone en acción. Llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado. No llama a cualquiera, a sus criados, que seguramente ya él les habría compartido, porque claro, para tal misión debía de escoger, a ver, es muy importante esto, ¿verdad? ¿Quién cojo? Ah, pues mira, voy a coger a este, que es uno de mis primer lugartenientes, que es un soldado devoto, y voy a coger a estos 2 criados, que son de mi plena confianza, que manejan mi casa, y manda probablemente a lo mejor que tenían para ti, al encuentro que iban a tener en Jope con Pedro. Es decir, eso también me llamó bastante la atención. Y le dice lo que les había dicho el ángel para que fueran allí. Y el ángel se marcha y Cornelio inmediatamente hace esto que os he dicho. Y les manda a Jope. Después, esto sucedía, ya nosotros nos vamos a Jope con Pedro. Ya estamos en Jope
Y mientras esto sucedía, Pedro al día siguiente subió a la azotea a orar. Este lo hizo a la hora sexta, sobre las 12 de la mañana. Se subió a la azotea a orar. Piensa que muchas veces los apóstoles buscaban lugares altos, los lugares altos para presentarse ante Dios. Dice el versículo 10, tuvo gran hambre y quiso comer. Entró hambre. Probablemente el Señor hizo que esto se produjera para que en ese momento que le sobrevino un éxtasis. Éxtasis, pérdida parcial o total para el desplazamiento de la mente para centrarse en algo concreto. Eso es lo que dice el diccionario, que es un éxtasis. En el versículo 11 ya vemos cómo baja el lienzo con 4 puntas, con cuerda en 4 puntas, el cual llevaba cuadrúpedos, reptiles y aves. Ya sabéis lo que dice el Levítico de todo esto. El Señor le mandó que se levantase, que matara en este éxtasis. Y Pedro, Pedro sabéis que era rudo y testaduro, y dice, yo no comí nada impuro, inmundo, y yo no lo voy a hacer. El Señor en el versículo 15 le tiene que decir, lo que Dios limpió no lo llames común o inmundo. Y hasta 3 veces se lo tiene que decir, porque ya digo que era un poco testarudo. En el versículo 19 dice, mientras Pedro pensaba, le habló el Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan, levántate y desciende y no dudes en ir con ellos. Eso se lo dice el Espíritu. Porque a Pedro, Felipe en ese momento estaba en Cesarea predicando, lo podemos ver en Hechos 8:40. Porque Pedro estaba Felipe en Cesarea, porque Pedro era el más capacitado, porque Pedro era el que tenía más arraigo, más valor, más valentía, probablemente al amparo del discurso que dio el día de Pentecostés. Él quiso que para esta tarea de gentiles en tierra extranjera el más adecuado debería de ser el propio Pedro. Y así lo hace. A todos estos llegaron los hombres enviados por Cornelio. Y sin que estos hablaran, Pedro les dijo, yo soy el que buscáis. Ya lo había instruido el Espíritu. Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis hecho venir? Ellos le contaron todo lo que le dijo Cornelio, pero Pedro todavía, ¿por qué me buscáis? Todavía no había asimilado lo del éxtasis, todavía no lo había asimilado. Vamos a ir despacio. En el versículo 23, Pedro se dispuso a ir a Cesarea. Y se llevó dice que se llevó a hermanos de Jope, a varios hermanos de Jope. Se los llevó allí a Cesarea. Bueno, pues ahora nos vamos otra vez todos a Cesarea con Pedro. Versículo 24, dice que llegaron al día siguiente y que Cornelio le estaba esperando con sus parientes y amigos más íntimos. Ya había juntado más allí porque Cornelio sabía que algo grande iba a pasar en su vida. Ya se había dispuesto mucha más gente. Luego pone por aquí que había mucha gente, como vamos a hablar un poquito más adelante. Y amigos más íntimos. Entonces, Cornelio quería que todos escucharan lo que Dios le había de decir a Pedro. En el versículo 25 dice que Cornelio, cuando llegó, dice que Cornelio salió a recibirle y se postró delante de Pedro y oró. Nos da una idea, a Pedro, Cornelio todavía no tenía algunos conceptos, todavía no los tenía demasiado claros. O sea, se postra delante de Pedro. Pedro, no me lo imagino yo, con la fuerza que tiene, dice que le levantó y le dijo, no, pues yo también soy hombre. A ver si te aclaras un poco. No, porque yo también soy hombre. Y le levantó. Al entrar Pedro, vio que había allí muchas personas esperando, o sea, muchas. Ya había un nutrido grupo. Y Pedro se sorprendió de ver tantas personas. Y Pedro le dejó clara cuál era
la razón que había entre judíos y extranjeros, que lo calificó de abominable. Es decir, Pedro cuando llega allí, sitio extranjero, en la casa de un grande, lleno de gente, le dice, a ver, que ya sabéis la relación que tenemos nosotros los judíos con todos vosotros los gentiles. Sabéis que estáis considerados abominables. No se cortó, vamos, muy peor. Y aquí hay dos versículos que son preciosos. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que no llame como uno inmundo a ningún hombre. Pedro ya se había dado cuenta de lo que había visto en el éxtasis. Cuando allí dice, Dios me ha mandado que no llame inmundo a ningún hombre. ¿Vale? Y Pedro se dio cuenta de esto, que dice que no hace, porque Pedro no hace, porque en el versículo Pedro se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada de los que le temen y hacen justicia. Interesante esto porque ya vamos entrando. Ahora, hermanos, me vais a permitir, porque voy a leer otra tandita de 8 versículos, que es el discurso que Pedro le da allí a los gentiles. Lo vamos a encontrar en el capítulo, como lo sabéis, 10, del 36 al 43. Del 36 al 43. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio. Esto está hablando ya Pedro aquí, en medio de aquella congregación, aquella reunión que había. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hemos dicho que íbamos a ir hasta 39, hasta 43. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios el tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este mandamiento todos los profetas, de este dan testimonio, todos los profetas, que todos los que están en él, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Amén, hermano. Este es el discurso que Pedro les da allí a todos. Por esta razón fue Pedro elegido para tan importante tarea. También fue a testificar a gentiles. Mientras que Pedro hablaba, dice el versículo 44 que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y que aquellos que le acompañaron de Jope se quedaron atónitos, o sea, los hermanos de Jope que vinieron con Pedro, se quedaron atónitos de ver cómo el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles. Pedro aprovechó el momento para que todos fueran bautizados y ellos también fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hasta ahí los encuentros. Vamos a ir concluyendo, hermanos. El mensaje que nos deja esta mañana el Señor a través de esta palabra a nosotros está claro.
Tenemos que pasar a la acción como Pedro. Una vez que ya hayamos actuado en nuestra casa como conviene, aquí dentro, esta misión de llevar testimonio, aquí dentro todos lo sabemos, pero para conseguirlo tenemos que salir fuera. Como todos sabéis, hermanos, ahora por cambio en unos días así, pero estamos empeñados en salir de vez en cuando a la calle. De vez en cuando vamos a salir, estamos saliendo a llevar la palabra. Que no es nada, que tocamos 2 o 3 cancioncitas y damos 4 papelitos, que esto no es nada comparado con el mensaje que os estoy dando esta mañana. Pero aquí se está demasiado calentito para estar aquí. Hay que salir un poquito acá al frío. Se está demasiado calentito. Tenemos que conectarnos con el exterior, como Jesús fue a Samaria primero, al encuentro de aquella mujer samaritana, como Felipe fue a Samaria también, a Azotos y por todas las ciudades hasta llegar a Cesarea, como Pedro a los judíos el día de Pentecostés, como hemos visto también hoy a los gentiles. Hermanos, hoy hay en la calle todavía sed de la palabra de Dios. Solo hay que encontrar a las personas que verdaderamente quieren escuchar la palabra del Señor. El otro día me comentaba mi esposa, cuando estuvimos en el metro, alguien del grupo, no sé quién, llevó unos chupachus, unos piruletas, con un papelito pegado, pues Dios te ama, Dios, estás a tiempo de la salvación. Y María Jesús le dio un papelito, un chupachus, y alguien lo cogió. Chupachus, porque podría algo así, como Dios te ama. Y que se fue con el chupachus, que iba al metro, y se volvió. Y le dijo, toma, no lo quiero. Aquella persona lo cogió porque era un chupachus. Cuanto que vio que ponía Dios te ama, dice, no. En ese caso, nosotros nos tenemos que limpiar un poquito el polvo, nos sacudimos y adelante con la palabra. El libre albedrío queda abierto para todos, pero nosotros deberíamos de llegar a donde hay que llegar. Dios, cuando envió al ángel a Cornelio, le podía haber dicho lo que tenía que hacer el ángel a Cornelio y se había ahorrado que viniera Pedro y la buscara a Pedro. Le podía haber dicho al ángel, oye, dile a este tal, qué tal. Pero no, el ángel quiso que fueran a buscar a Pedro, porque el ángel quiso en esta mañana que cualquiera de los que estamos aquí, todos podemos ser Pedro, todos, varones y mujeres virtuosas, todos podemos ser Pedro, para que seamos testigos de todo esto y llevemos el Evangelio. No nos importa a nosotros lo que el Señor haga el día del juicio con aquellos que fueron buenos en la tierra y están esperando un juicio, porque el Señor lo va a tener todo en cuenta, pero nuestro trabajo aquí es llevar un mensaje de salvación. Tenemos que dar un pasito más que el que tenemos. Aquí lo de venir a las 10, que ganamos, eso está muy bien. Si luego salimos a la calle, dejamos en el maletero del coche la Biblia y hasta el domingo que viene no la sacamos, esta la tenemos que tener muy cerquita, muy a mano, muy para abrir de vez en cuando. Y seguramente todo nos irá mejor. ¿Por qué? Porque contra más la tengamos manuseada. Yo tengo una que está muy manuseada y diréis, pues ya no está mucho, es que está la letra para arreglar un poco la Biblia. Pero tenemos que tener la Biblia a mano. Para todo en la vida tenemos que poner a nuestro Señor delante y tenemos que recibir instrucciones de lo que el Señor quiere de todos nosotros. Amén, hermanos. Amén. Amén. Pues este es el mensaje que yo os quería traer en esta mañana. Tengamos en cuenta lo que el Señor nos quiere decir con esto. No nos dé vergüenza. No, mira, yo fíjate que soy aquí de Arganda y me conocen muchos, que yo iba antes a la iglesia y con tantas cosas, y me dirán algunos, mira, Juan, que esquila, porque a mí, yo tengo aquí un apodo que es esquila. Mis abuelos eran esquiladores de burras y todas me llamaban esquila. Aquí esquila, detrás de la Virgen y ahora está ahí, ¿cuántos? No importa,
No me importa, no me importa, no me da vergüenza decir que Cristo me ama. Lo tengo puesto en el WhatsApp, se lo manda a todo el mundo. Cuando abran mi WhatsApp lo verán allí, además lo tengo en mayúscula. Dios te ama. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por este mensaje, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor. Que tú quieres, Señor, que nosotros llevemos tu palabra a todos los rincones, Señor. Que empecemos por nuestra propia casa, que se lo digamos a los nuestros, que le digamos, mira lo que te estás perdiendo, que hay una posibilidad de salvación, que esta vida, sabe, Padre, que es efímera aquí en la tierra y que el príncipe de las tinieblas, el maligno, Señor, quiere avanzar para conquistar almas para perdición, pero nosotros tenemos que luchar, Señor, con todo lo que tú has puesto a nuestro alcance para llevar a cuantos podamos a la salvación. Y esta mañana, Señor, esto es lo que he explicado aquí en esta mañana. Te pido, Padre bueno, Señor, que tú hoy nos acompañes en todo tiempo y te doy las gracias por esta oportunidad. Gracias te doy, mi Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, que el Señor bendiga a todos.